Buenos días familia, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo estudio. Les doy la bienvenida a todos y también agradecer a las personas que, especialmente al Ministerio de Mujeres, que anoche estuvieron orando, entiendo, porque la verdad es que estaba en duda que pudiera haber hecho el estudio de hoy. Estaba bastante mal anoche, muy mal. Estoy con una gripe, pero anoche estuve muy, muy mal de salud, con fiebre, pesadilla y muy desagradable. Después el Señor me hizo eh, entrar en un sueño profundo y el día de hoy, gracias a Dios, Él permitió que amaneciera bastante mejor. Así que gracias a todos los que estuvieron y especialmente al grupo de mujeres que anoche estuvo ahí en su reunión también orando. Así es que qué bueno es eso, ver el cuerpo unido, concertado. eh, y glorificando al Señor finalmente es para eso, ¿cierto? Así es que vamos a continuar hoy día con nuestro estudio de Primera de Corintios. Si eres la primera vez que estás con nosotros, esta es una iglesia que estudia la Biblia así, la estudiamos libro por libro, capítulo a capítulo, versículo por versículo, y estamos en Primera de Corintios, y hoy estamos en el capítulo 7, nos corresponde desde el 25 hasta el 40. Vamos a terminar hoy día este capítulo que ha sido tan interesante, que principalmente el tema que nos ha estado tocando Pablo acá en estos versículos y en este capítulo específicamente, tiene que ver con algunas preguntas que los corintios le hicieron como respuesta a una primera carta que Pablo les escribió a ellos, que es una carta que nosotros no tenemos, ¿ya? La que es Primera de Corintios para nosotros, para los corintios, era la segunda carta, ¿ya? La primera carta no está en el canon de las Escrituras. Dios quiso que así fuera. Tal vez era una carta demasiado local, demasiado para problemas muy, muy locales de la iglesia de Corinto, que Dios consideró que no deberíamos tenerla. Y en respuesta a esas preguntas, entonces Pablo responde acá en el capítulo 7, principalmente cosas relacionadas con el matrimonio, la sexualidad en el matrimonio, qué pasaba con las personas que una vez que eh, estaban casadas, venían a Jesucristo, qué pasaba ahí, si la persona tenía que seguir casada o no, qué pasaba también en cuanto a los solteros o las solteras, el sexo era malo dentro del matrimonio, pecaminoso o no. Todas esas dudas Pablo las ha ido respondiendo y la semana pasada fue súper claro con respecto al tema principalmente del matrimonio, ¿verdad? Que sexualmente el hombre y la mujer deben cumplir con su cónyuge en la intimidad. En la intimidad es algo que el matrimonio debe guardar, debe cuidar. Es un espacio que el matrimonio no puede abrir a otras personas, que debe ser algo santo y bendito para disfrutar ambos. Y también finalmente nos recordó que si había uno de los cónyuges que venía a Cristo una vez que se ha casado, lo que Pablo recomienda es que no se separe, sino que al contrario, sea un ejemplo en la casa del carácter de Cristo para que el cónyuge venga, no tanto por su predicación de palabras, sino a través de sus hechos, pueda anhelar y desear venir a Cristo también. Finalmente Pablo terminó diciendo en los versos 17 al 24 que cada uno permaneciera en el estado que fue llamado. Ya no hay un estado más espiritual que otro, ¿ya? Y esto en todo sentido, ¿no? No es que ser casado es más espiritual, soltero o soltero es más espiritual, no, son estados y cada uno en su propio estado que Dios lo ha llamado, allí debemos iluminar, alumbrar, y es un poquito lo que continúa diciendo ahora en el verso 25 hasta el 28. Vamos a leer ahí, dice lo siguiente, la versión que yo te leo es la Nueva Biblia de las Américas, ¿ya? Dice, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, pero doy mi opinión como el que, habiendo recibido la misericordia del Señor,
es digno de confianza. Creo pues que esto es bueno en vista de la presente aflicción, es decir, que es bueno que el hombre se quede como está. Estás unido a mujer, no procures separarte. Estás libre de mujer, no busques mujer. Y si te casas, no has pecado. Y si una virgen se casa, no ha pecado. Sin embargo, ellos tendrán problemas en esta vida y yo quisiera evitárselo. Bueno, aquí hay algo bien interesante, eh, porque Pablo nos empieza a hablar acá acerca de las mujeres vírgenes o las mujeres que están solteras, ¿no? Se espera, y lo que Dios espera que un soltero se mantenga para él de manera virgen y puro. Eso es lo que se espera. La sexualidad es algo que Dios ha creado para el espacio matrimonial. Y se espera que una persona que no tiene marido, ¿ya? O que una mujer que no tiene marido o un hombre que no tiene esposa, se mantenga puro o pura, se mantenga santa, se mantenga sin tener relaciones sexuales. Eso es lo que se esperaría. Eso es lo que se espera, lo que Dios espera de la vida del hombre y la mujer que no está casado. Que permanezca virgen, que permanezca puro o pura delante del Señor. Entonces tú me podrás decir, pero es que todos lo hacen. Bueno, ese es un problema que tiene el mundo, ¿no? Pero Dios espera que sus hijos seamos la luz en este punto, que seamos la luz del mundo, que iluminemos, que alumbremos y que marquemos la gran diferencia. En el Antiguo Testamento las naciones paganas hacían un montón de cosas, pero Dios llamó a un pueblo llamado Israel para que ellos fueran la luz de las demás naciones. Hoy día Dios ha llamado a su iglesia, nosotros somos ahora la luz de este mundo. Y a través de nuestra vida, la gente también va a observar el carácter de Cristo. Entonces se espera que las vírgenes, ya, tanto mujeres como hombres, se mantengan, o solteros, se mantengan al margen de tener relaciones sexuales, se mantengan puros, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa lo que dice acá el apóstol? Dice que en cuanto a las vírgenes, a las mujeres solteras o vírgenes, eh, no tiene mandamiento del Señor. Me gusta eso porque Pablo eh, no es un hombre que dice, ¿sabes qué? Yo soy apóstol y me las sé todas. Aquí hay algo súper importante aquí. Pablo no se las sabe todas. Pablo es un hombre que entiende cuando las cosas vienen del Señor, pero Pablo aquí nos da su opinión, que no es menos espiritual por ser su opinión, porque Pablo nos dice como el que habiendo recibido la misericordia del Señor es digno de confianza. O sea, Pablo está diciendo, bueno, miren mi vida, yo soy digno de confianza y mi opinión también vale. ¿Ya? Entonces, esa es una cosa también importante. Nos da esa falsa impresión, Pablo, de que todo lo sabe, pero reconoce simplemente que Dios en su misericordia lo ha llamado a él, lo ha usado para su gloria, lo ha apartado y presenta su opinión respecto al tema principalmente de los solteros y solteras. Pablo igual escribe inspirado por el Espíritu Santo esto, ¿ya? No es que Pablo diga, no, esta es mi opinión, y no, o sea, es inspirado también por el Espíritu Santo, un hombre de Dios, a quien reconocemos como un hombre de Dios. Y yo quiero escucharlo, yo quiero escuchar al hombre de Dios. Creo que es súper importante escuchar a los hombres de Dios, ¿ya? Su consejo. Y es lo que Pablo va a hacer acá, aconsejar también respecto al tema de las vírgenes. ¿Qué dice? ¿Cuál es la recomendación? Entonces, que cada uno quede como está. Otra vez, versículo 26, creo pues que esto es bueno en vista de la presente aflicción, dice el verso 26, es decir, que es bueno que el hombre se quede como está. Si está soltero, bueno, se queda soltero. Sería bueno que así fuera, dice Pablo, en su opinión. ¿Está casado? Qué bien que esté casado. ¿Sí? Entonces, por eso dice el verso 27, estás unido a mujer, no procures separarte. ¿Cierto? Si Dios te llamó para estar en tu matrimonio, tienes que guardar tu matrimonio. No busques separarte. Aunque, como vimos la semana pasada, el cónyuge no sea creyente. Es un espacio para llevar a Jesús
y a través de ti también pasa la bendición a tu familia. Dios bendice a tu familia a través de tu vida. Si Dios te ha llamado cuando ya estabas casado o casada, a través de ti Dios puede bendecir a tu familia, a tu cónyuge. Tus hijos son benditos por ti, por el creyente. Y luego dice entonces, no procures separarte, estás libre de mujer, no busques mujer. O sea, Pablo prefería la soltería. ¿Por qué? Principalmente por lo que dice al final del verso 28. Dice, sin embargo, ellos tendrán aflicciones en esta vida, problemas en esta vida, y yo quisiera evitárselos. Mira qué importante, qué importante. ¿Cuáles son esos problemas que muchas veces podremos tener en esta vida? Nos vamos a ver un poquito más adelante, pero no es más espiritual estar soltero que estar casado. Eso es lo primero importante. O sea, no es que alguien que tiene un matrimonio es más espiritual que alguien que no lo tiene, o alguien que no lo tiene que el que lo tiene. Nuevamente, Pablo está recomendando que cada uno simplemente esté en el estado que Jesús lo llamó. Pero hay un punto más importante. ¿Cuál es el punto más importante? El punto más importante está en los versos 29 al 31. Y este punto es importante más que cualquier otra cosa en esta vida, familia. Mira lo que dice versos 29 al 31. Pero esto digo, hermanos, el tiempo ha sido acortado, de modo que de ahora en adelante los que tienen mujer sean como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que se regocijan como si no se regocijaran, los que compran como si no tuvieran nada, los que aprovechan el mundo como si no lo aprovecharan plenamente, porque la apariencia de este mundo es pasajera. Mira, familia, independientemente estés casado, estés soltero o soltera o casada, estés viuda o viudo, ¿ya? Estés en el estado que estés, independientemente de eso, tengas un trabajo, tengas, qué sé yo, seas jefe, tu propio jefe, sea como sea lo que sea. Pablo nos está diciendo algo importante, que es más importante que cualquier otra cosa, y es que el tiempo es corto. Cuando nos dice que el tiempo es corto acá, nos dice acá claramente que el tiempo ha sido acortado. La palabra que se usa en el griego para cortar el tiempo, esa palabra cortado o acortado, en el griego es la palabra sústelo o sustelo en realidad, que tiene relación con enrollar algo fácilmente, ¿ya? Y desenrollarlo. Este acto tenía como, se usaba este término para referirse a cuando, por ejemplo, un cuerpo era envuelto, un cadáver era envuelto así, ¿no? Entonces la idea es que es algo breve, que es algo breve, que es algo que es muy cortito, que es algo que no implica una gran cantidad de tiempo. Entonces, ¿qué Pablo nos está tratando de decir acá, familia? Es que independientemente de las cosas de este mundo, que son propias de este mundo, matrimonio, soltería, el trabajo, el estudio, las cosas cotidianas, el salir el fin de semana, el que tú disfrutes de tu trabajo, de los bienes, qué sé yo, independientemente de eso, hay algo que nosotros tenemos que cuidar y es vivir y recordar que todo lo de este mundo es temporal. O sea, todo lo que hay y existe en este mundo es temporal. Pablo nos recuerda la brevedad y la temporalidad de esta vida, familia. El matrimonio tiene su fin. Uno de los cónyuges muere, fallece, parte a la presencia del Señor y murió el matrimonio. Se fue. ¿Cierto? Tu trabajo, tú mueres y listo, nunca más. Lo que Pablo nos está tratando de decir es que el tiempo es algo muy breve. Y como algo muy breve, es mejor guardar y no echar demasiadas raíces, no fundamentar tanto nuestra vida en las cosas de este mundo. Porque todas las cosas que nosotros vivimos aquí son temporales. Por eso Pablo dice que
de modo que de ahora en adelante los que tienen mujer sea como si no la tuvieran. Es decir, no es que Pablo dijera, despreocúpate de tu esposa, pero lo que está diciendo Pablo es que hay algo que es más importante en la vida de todo hombre, de toda mujer, más importante que su propio matrimonio, más importante que su propia soltería, más importante que su vida profesional, más importante que su vida, sus hobbies, más importante que todas sus actividades. Y eso es que el Señor viene pronto, es que el tiempo es breve y que necesitamos priorizar y necesitamos nosotros echar no raíces aquí en este mundo, sino en el cielo. Todas las cosas que podamos vivir aquí son temporales. Las cosas que más tú disfrutas, ¿cuáles son? Tal vez cada uno tiene sus propias cosas, ¿no? Alguien puede disfrutar salir a pescar, por ejemplo, ¿cierto? Es rico salir a pescar, es relajante. Otro puede disfrutar de jugar fútbol, podemos disfrutar un montón de cosas. Eh, yo disfruto mucho saliendo, me gusta salir, me gusta viajar. Uno puede disfrutar de tantas cosas, pero de todo lo que uno disfruta de esta vida, todo es temporal. Nunca se nos tiene que olvidar eso. Eso tiene una fecha de vencimiento. Y finalmente lo que queda es lo eterno, lo que viene después. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es para qué cosas estamos viviendo, dónde estamos echando raíces. ¿Es en esta vida? ¿Estamos echando raíces acá, en cosas que son perecederas, que van a terminar? ¿O estamos viviendo para las cosas eternas, de las cuales sí vamos a disfrutar, que no tienen fecha de vencimiento, que escapan del tiempo, que escapan de la muerte, que escapan de esta vida, que están más allá? Y es interesante porque muchas veces perdemos el foco y nos ponemos demasiado en las cosas que están, en las cosas terrenales, nos angustiamos y todas nuestras angustias y tienen que ver con cosas de acá, con cosas de acá. Cuando Jesús les habla a los discípulos y les habla del afán y de la ansiedad, les habla de afanes de acá, de esta vida. Jesús le dice, los gentiles se preocupan de los afanes de esta vida. Son ellos los que se preocupan de los afanes de esta vida. Pero ustedes no tienen que preocuparse de eso, le dice a los discípulos. Ustedes no tienen que preocuparse de las cosas que van a comer, que van a vestir. Esas cosas no se preocupan ustedes. Ustedes tienen que preocuparse de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa debe ser su mayor preocupación, le dijo Jesús a sus discípulos. Pero no, nosotros nos preocupamos de tener el último plan, el último... Nos gusta pescar la última caña de pescar, la mejor, la más bonita. Y empezamos a perder de vista las cosas del Señor. Y Dios, y el Señor no quiere que no disfrutemos esta vida, no es eso, no es eso, es dónde estamos echando nuestras raíces, dónde está nuestro fundamento. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4, acompáñame ahí. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4. Voy a leerte en la versión NTV. Ya que han sido resucitados a una nueva vida con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Pues ustedes han muerto a esta vida, y su vida verdadera está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Ahí esta vez, Colosenses nos habla de que nosotros hemos muerto para esta vida. Entonces, nos exhorta Pablo a enfocarnos en las cosas, nos exhorta Pablo a no enfocarnos en las cosas a las cuales hemos muerto. Entonces, muchas veces nos enfocamos en las cosas para las cuales nosotros hemos muerto, ¿no? Tu vida, mi vida, ha muerto para las cosas de este mundo.
Y ahora hemos resucitado en Cristo. Nuestra verdadera vida, dice el verso 3 de Colosenses, eh, nos dice que nuestra verdadera vida está escondida, dice, en Cristo. Está escondida en Él. En Colosenses 3, verso 3. Y que finalmente, cuando Cristo se manifieste, cuando sea, es decir, cuando nosotros, ¿verdad?, seamos como Él, resucitemos en una nueva vida, estemos delante del Señor. Allí esas cosas son las eternas, son las que finalmente valen, ¿no? Son las que finalmente nos vamos a dar cuenta de que esas cosas no pierden el valor. Lo de este mundo sí. Entonces, estamos en el mundo, sin duda, pero no somos del mundo, no pertenecemos a este lugar. Nosotros somos peregrinos, somos extranjeros, ¿ya? Estamos de paso por aquí. Abraham tenía muy claro eso. Él esperaba una ciudad que no tiene fundamento, esa ciudad sin fundamento humano, una ciudad celestial. Por eso él salió, siendo millonario, salió con destino desconocido. Porque él no esperaba nada acá. Él moró en tiendas. Imagínate. ¿Quién le dice a su esposa, sabes, esposa? Dios me habló, vámonos y nos vamos. ¿Sí? ¿A dónde nos vamos, Abraham? No sé, pero nos vamos. Tremenda fe, ¿no? En Dios, en sus promesas. Moró en tiendas, nunca tuvo un terreno fijo Abraham. Desde ahí en adelante empezó a morar en tiendas. ¿Por qué? Porque esperaba la ciudad que no tiene, una ciudad celestial. Para esa ciudad vivía. Entonces, Pablo nos exhorta entonces, familia, y nos anima a no descuidar nuestra vida matrimonial, sino más bien a nunca perder el foco. Pablo no nos anima a descuidar nuestra vida matrimonial. Lo que él quiere hacer es que no perdamos el foco. Que si bien debo guardar mi matrimonio, el soltero, bueno, está soltero, pero nunca olvidemos la temporalidad de esta vida. Nunca olvidemos lo breve que es esta vida y nunca olvidemos que nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos. Y a eso agreguemos además que hoy en día estamos en los postrerísimos tiempos. Que la venida de Cristo está cerca, está allá, está aquí, delante de nuestros ojos, a poco de ocurrir. No sé si has pensado eso. Por lo tanto, como nos dice Mateo 6, 19 al 21, Jesucristo nos dice, no almacenes tesoros aquí en la tierra donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí también estarán los deseos de tu corazón. Precisamente es eso. Entonces, mira, Pablo lo que quiere es que vivamos para las cosas eternas. ¿Tenemos una esposa? Sí. ¿La casada tiene su esposo? Sí. ¿Tenemos a nuestros hijos? Sí. Pero nunca olvidemos, todo es temporal. Todo es temporal. Tampoco perdamos la cabeza por el tema. O sea, enfoquémonos en agradar al Señor. Como matrimonio, agrademos al Señor. Si eres casado, agrada con tu esposa, tu esposo al Señor. Si él no es creyente, agrada al Señor tú y sé ejemplo en tu casa. Si eres soltero, agrada al Señor también. Viuda o viudo, agrada al Señor también. Vive para las cosas eternas. Vamos al verso 32 de 1 Corintios 7. Dice, sin embargo, quiero que estén libres de preocupación. El soltero se preocupa por las cosas del Señor, cómo puede agradar al Señor, pero el casado se preocupa por las cosas de este mundo, de cómo agradar a su mujer, y sus intereses están divididos. La mujer que no está casada y la virgen se preocupan por las cosas del Señor, para ser santas, tanto en cuerpo como en espíritu, pero la casada se preocupa por las cosas de este mundo, de cómo agradar a su marido.
Esto digo para su propio beneficio, no para ponerle restricción, sino para promover lo que es honesto y para asegurar su constante devoción al Señor. Lo que Pablo quiere es que nosotros seamos devotos a Cristo, que vivamos para el Señor Jesucristo. Y Pablo ve que de repente, claro, él quiere que estemos libres de preocupación, libres de cualquier cosa que nos impida servir al Señor. Y creo que eso es algo que en los matrimonios debemos de conversar, que nosotros somos de Cristo individualmente antes que de la otra persona. O sea, obviamente Pablo nos dice que el esposo debe tener tiempo para la esposa y la esposa debe tener tiempo para su esposo. Nos debemos a nuestro cónyuge, tanto el hombre como la mujer. ¿Sí? Dice que el casado se preocupa por las cosas, de cómo agradar a su mujer, y así debería ser. Y también dice que la esposa se preocupa de agradar a su marido, en el verso 34, y así debería ser. Pero qué importante es que el matrimonio converse estas cosas. ¿Para qué? Para dar libertades al otro, de servir al Señor, considerando los tiempos en que nosotros estamos viviendo. Pablo no está despreciando el matrimonio, familia, pero lo que está diciendo aquí es que el casado o la casada tiene muchas preocupaciones. Y yo creo que los que son casados me entienden, ¿cierto? La provisión para el hogar, primero que todo, ¿cierto? El que haya comida, que haya alimento, que tenga vestuario, que no falte la calefacción en invierno acá en el sur, ¿verdad? Necesitamos la calefacción, tratar de tener la leña a tiempo. Son preocupaciones, po, que nos quitan tiempo. Son preocupaciones, ¿verdad? También hay problemas económicos de repente en matrimonios, hay conflictos, hay diferencias, e incluso algunos son matrimonios, uno es más maduro que el otro, ni siquiera con eso concuerda espiritualmente. Esas son preocupaciones propias de la vida familiar y matrimonial. Y por eso es importante invertir tiempo matrimonialmente, en crecer, en madurar en Cristo. Esas son preocupaciones propias de la vida familiar y que requieren la atención del esposo hacia la esposa, hacia sus hijos, también de la esposa hacia el esposo y hacia sus hijos. Hay cosas que requieren atención. Pero también Pablo nos anima a que por sobre todas esas cosas, una cosa hagamos, y es que agrademos al Señor. Que por sobre agradar a nuestro cónyuge también agrademos al Señor, haciendo lo que Él nos ha enviado y mandado a hacer. Entonces, la mujer que no está casada y la virgen, la persona que se mantiene sin tocar varón y todo, eh, se preocupa del Señor. También dice el soltero se preocupa por las cosas del Señor, dice el verso 32. Ahora bien, solteros para ustedes y solteras. Pablo ha repetido muchas veces que el soltero es para el Señor. Ahora, ¿ustedes para quién están viviendo, solteros? Pues el soltero dice tiene más tiempo. Yo les digo, tienen más tiempo, no tienen que estar llevando sustento a la casa, no tienen que preocuparse o levantarse a medianoche porque un hijo está enfermo, tienen tiempo, no tienen que estar ahí estudiando con sus hijos en la noche para la prueba que tiene que dar al otro día, no tienen que levantar a sus hijos, tienen tiempo ustedes. Nosotros con mi esposa siempre hablamos de ese tema, ¿qué hacíamos antes cuando éramos solteros? Con tanto tiempo. La soltería, ustedes tienen el tiempo, todo el tiempo del mundo para servir al Señor. Y aprovechenlo en eso. No pierdan el tiempo. No pierdan el tiempo. Tienen todo el tiempo para ponerse a disposición del Señor, de servirlo a Él. Y Pablo repite varias veces, el soltero se preocupa por las cosas del Señor, pero los solteros cristianos de este siglo se preocupan de cualquier cosa, menos por las cosas del Señor. Porque los solteros de este tiempo, lo único que quieren, los solteros de las congregaciones, de la iglesia, es vivir para sus propios placeres. Qué heavy es eso.
Pablo da por hecho que el soltero creyente vive para las cosas del Señor. Pero qué triste es que años más tarde eso no está pasando. Los solteros quieren más tiempo y no quieren casarse porque quieren más tiempo para ellos, de manera egocéntrica, para sus propios deleites, para sus propios deseos, para poder viajar, para poder hacer sus cosas, menos para lo que Pablo nos está exhortando a los solteros acá, les está exhortando a que se preocupen de servir al Señor, de las cosas del Señor. Mira, ¿cuántas veces se repite el soltero se preocupa por las cosas del Señor? 2 veces en estos versos. Se preocupa por las cosas del Señor. Soltero, soltera, preocúpate por las cosas del Señor. Vive tu soltería de esa manera. Tienes tiempo que nosotros los casados no tenemos. Tienes un tiempo que después te va a pesar no haberlo ocupado en las cosas del Señor. ¿Mm? Entonces, lo que debería estar haciendo el soltero o su preocupación mayor, la preocupación mayor del soltero, sería agradar a Cristo. Así como el casado también. Entonces, ¿para qué estás viviendo tu soltería, soltero o soltera? No caiga en la trampita del mundo, ¿no? Soy soltero es sinónimo de hacer cualquier cosa menos de ocuparlo en el servicio del Señor, ¿no? Como dice la canción, soy soltero, hago lo que quiero. El soltero cristiano usa su tiempo para agradar a su Señor, a Cristo. ¿Qué estás haciendo, soltero? ¿Cómo estás usando tu tiempo? Va a llegar el tiempo que te vas a casar, ¿ya? Va a llegar el tiempo en que probablemente si te casas, y si te casas no va a tener el mismo tiempo. Hoy tienes todo el tiempo para servir a Cristo. ¿Mm? Aprovecha que no tienes esas preocupaciones de familia y ocuparlo para el Señor. Versos 36 al 38. Y si alguien cree que no está obrando correctamente con respecto a su hija virgen, si ella es de edad madura, y si es necesario que sí haga, que haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón y sin presión alguna y tiene control sobre su propia voluntad, y ha decidido en su corazón conservar virgen a su hija, bien hará. Así los dos, el que da en matrimonio a su hija virgen, hace bien, y el que no la da en matrimonio, hace mejor. Recuerden ustedes algo, familia, que en el contexto donde estamos acá, en esta parte de la historia, los padres arreglaban las bodas de sus hijos. ¿Sabían eso ustedes? Entonces había un papá que tenía un hijo varón y tenía un amigo, un matrimonio amigo, que tuvieron una hija mujer. Entonces, cuando estos eran guaguitas, decían ya, cuando mi hija crezca o mi hijo crezca, ¿cierto? ¿Te parece si arreglamos el matrimonio? Y ellos se van a casar. Así era, así de sencillo. No, no había problema con eso. Eso hoy en día no se da, pero esto es lo que se daba, ¿no? Había acuerdo. Tu hija se va a casar con mi hijo. Y punto. Y el hijo iba y tenía que casarse con esa persona. ¿Ok? Pero entonces Pablo está hablando como de esta situación, ¿ya? Que habían personas o papás que querían guardar a su hija virgen y no darla en matrimonio, y habían otras que sí, que estaba pasando la edad y querían casar, que se casara su hija. Entonces, lo que Pablo nos está diciendo acá es que finalmente no había problema con ninguna de las dos opciones. Si tú querías dar a tu hija en matrimonio, bueno, está bien. Y el que no la da en matrimonio hace mejor, porque la guarda para el Señor. ¿Te fijas? Entonces, está hablando como a los padres acá, que algunos pensaban, dice, bueno, no, no está obrando correctamente al dar a su hija en matrimonio. Pero Pablo dice, no, no es que sea pecado que tú estés dando a tu hija en matrimonio, o que desees que tu hija se case. No es pecado que uno desee que sus hijos se casen.
Como tampoco es pecado que alguien desee que sus hijos no se casen. Porque no tiene que ver con espiritualidad esto. Tiene que ver que cada uno reciba del Señor lo que el Señor le ha dado. A algunas personas no le ha dado el matrimonio el Señor. No sé por qué, pero así es. A otros sí. Hay a matrimonios también que el Señor le ha permitido tener hijos. Gloria a Dios. Pero nosotros conocemos mucho a quien Dios no le ha permitido tener hijos. ¿Y por qué? Bueno, Dios sabrá. Dios sabrá. ¿Ya? Entonces, no hay problema. No había problema. Si avanzada la edad de esta hija, ella quería casarse y le decía al papá, papá, yo quiero casarme, no había problema con eso, que se case. Pero si el papá quería mantener a su hija virgen y ella no tenía problema con quedarse así, entonces también estaba bien, no hay problema. Vamos al verso 39 y 40, donde vemos finalmente el tema de las viudas. Dice el verso 39 al 40. La mujer está ligada mientras el marido vive, pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee, solo que sea en el Señor. Pero en mi opinión, será más feliz si se queda como está. Y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. Aquí finalmente tenemos el remate final de este tema. Y Pablo está hablando acerca de las viudas. Y nos dice algo importante, que un matrimonio está unido, está ligado, ¿ya? Mientras el cónyuge vive. Pero si tu cónyuge parte a los brazos del Señor, si muere, la persona que queda viva está libre, queda libre. La muerte la hace libre, la muerte del cónyuge hace libre a esa persona de casarse con quien desee. Pero Pablo hace una salvedad, solo que sea en el Señor. Entonces, ¿una viuda o un viudo puede volver a casarse? Sí, es libre de hacerlo, pero debe de hacerlo en el Señor. ¿Y qué significa en el Señor? Con alguien que comparta la fe en Cristo, igual que tú, para que haya comunión. Porque no hay comunión, vamos a ver más adelante, ¿cómo haber comunión con alguien que no conoce a Cristo? ¿Qué comunión tenemos nosotros con una persona que no conoce a Cristo? Ninguna. No hay comunión. Es como si quisiéramos que la luz tenga comunión con las tinieblas. No hay ninguna comunión de la luz con las tinieblas. Entonces es un tema de comunión. Muchos cristianos ven esto como una prohibición. Dios no quiere que me case con alguien no creyente. Pero lo quiere no porque quiera amargarte la vida, sino porque te está tratando de llevar a evitar los dolores de cabeza lo que te va a producir el casarte con una persona que no es creyente. Porque no hay comunión con esa persona. Y eso te va a traer dificultades todos los días de tu vida si tú quieres agradar a Cristo. Porque es un tema de comunión. Entonces Pablo dice, si alguien viuda o viudo, ¿cierto? Es lo mismo. El cónyuge parte de este mundo. Es libre para casarse siempre y cuando sea en el Señor. Con alguien que conozca a Cristo, que comparta tu misma fe, tu mismo anhelo y tu mismo deseo de agradar al Señor. De lo contrario, va a ser una carga muy pesada para tu vida. ¿Cierto? El mismo Pablo también dice que cuando habla acerca de entregar las viudas, ayuda a las viudas, dice que las viudas jóvenes tienen que tener cuidado porque ellas dice que siempre están tratando, hay viudas jóvenes que no quieren vivir para el Señor. Y es importante que si eres una viuda y eres joven, o un viudo y eres joven, que andes ordenadamente. Y que sí te puedes volver a casar, pero que sea en el Señor, con alguien que tenga la misma fe, que esté en la misma página contigo. No alguien no creyente, te va a traer dificultades y problemas
toda tu vida. ¿Ya? Entonces, que se case la viuda o viudo, pero en el Señor, como siempre tienen que hacer las cosas. Todas las cosas que yo hago tienen que hacerse en el Señor. Me voy a casar, que sea en el Señor. Me voy a quedar soltero, que sea en el Señor. ¿Ya? Eso es súper importante, siempre obedeciendo al Señor. Siempre guardando mi relación con el Señor. ¿Ya? Ahora Pablo nos da su opinión en el verso 40 respecto a una viuda o un viudo. Pero en mi opinión dice, será más feliz. No dice que será, no dice que no es feliz si se vuelve a casar, pero dice que será más feliz si se queda como está. Es decir, sin nadie. Nuevamente, pensando en que esa persona sola puede servir al Señor. Pero si se está quemando constantemente y no es capaz de quedarse quieta y está siendo tentado o tentada solamente la parte sexual, bueno, que se case. Si no puede, no tiene ese don que Dios le da a algunos de quedarse soltero y no desear relaciones sexuales, bueno, se case entonces, pero que sea en el Señor. No tomando decisiones por ti mismo, que es bonito, que me trae chocolate, o que me trae esto, que me trae lo otro, sino que lo más importante es que traiga a Cristo en el corazón. Que traiga a Cristo en el corazón. Eso es lo que cautiva a una mujer de Dios. Si es que eres una mujer de Dios. Si eres un hombre de Dios también. Eso es lo que va a cautivar tu corazón. Alguien que traiga a Cristo en su corazón. Siempre. Y Pablo reconoce algo. Yo tengo el Espíritu Santo, dice Pablo. Yo creo que también tengo el Espíritu Santo, ¿no? Entonces Pablo nos ha compartido en este capítulo cosas muy interesantes, ¿no? Ahora, a practicar, a practicar. Estás casado, vive para el Señor. Lleguen a un acuerdo con tu esposa para que sirvan al Señor y que haya libertades en el matrimonio para que cada uno sirva al Señor también, ¿ya? La verdad, los niños van creciendo, los niños van creciendo y los niños después en algún momento ellos se van y qué rico va a ser ese momento de que ellos armen su familia en el Señor y que uno quede con su esposa para ahí, con el tiempo para servir al Señor. Yo anhelo eso. Y con mi esposa poder salir, visitar hermanos, ir a lugares y servir al Señor. Pues finalmente eso es lo que va a quedar. Las cosas de acá van a quedar, las temporales son temporales. Es súper importante es dónde estoy echando raíces en mi vida. No eches demasiadas raíces a este mundo, porque no eres de acá, no somos de acá. Nuestras raíces deben estar echadas arriba, en Cristo, donde estamos escondidos en Cristo. De allá somos, no somos de acá. Vivamos para el Señor, honremos al Señor. En el lugar donde estamos, en la condición en que estamos, sea Dios glorificado en nuestra vida siempre. Vamos a orar.